Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy seguro que va a hacer que muchos de ustedes sonrían, suspiren y tal vez hasta saquen un pañuelito. Hoy vamos a revivir los momentos más inolvidables de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han oído bien. Esa pareja que conquistó nuestros corazones y que, aunque su relación haya tomado caminos diferentes, dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en la vida de muchísimos fans alrededor del mundo. Si eres fan de la pareja Hanke o simplemente aprecias las grandes historias de amor que vemos en pantalla, quédate con nosotros, porque vamos a sumergirnos en esos instantes que nos hicieron vibrar, que nos mantuvieron pegados a la pantalla y que, honestamente, nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas. Prepara tus palomitas, ponte cómodo y acompáñame en este viaje nostálgico. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Nos ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus artistas favoritos y a crecer como comunidad. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas nada. Empecemos. El torbellino de emociones que desató Kerem Bürsin y Hande Erçel con su aparición juntos en pantalla, especialmente en la exitosa serie Senkalkam, fue algo que pocos podrían haber anticipado. No fue solo una química en pantalla, fue una conexión que trascendió el set de filmación, cautivando a audiencias globales y creando una base de fans incondicionales. Desde el primer momento en que Serkan Bolat y Eda YLDZ se cruzaron, supimos que estábamos ante algo especial. Uno de los primeros momentos que se grabaron a fuego en nuestra memoria colectiva fue, sin duda, el inicio de su relación en la ficción. Ese primer encuentro, ese primer desacuerdo que se convirtió en una chispa, ese contrato falso que, irónicamente, terminó siendo más real que cualquier otra cosa. La forma en que Serkan, el arquitecto frío y calculador, empezaba a derretirse ante la exuberancia y la determinación de Eda. ¿Recuerdan esa escena donde Eda, en un acto de desafío y para conseguir su objetivo, se lanza a besar a Serkan? El shock en la cara de él, la valentía de ella, ese momento de silencio cargado de tensión, fue pura magia televisiva. Ese fue el detonante, el punto de no retorno que anunció el comienzo de una historia de amor épica. Luego vinieron las citas fingidas, esos encuentros llenos de incomodidad inicial que gradualmente se transformaban en algo genuino. Las miradas, las sonrisas tímidas, las conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. ¿Se acuerdan de las citas en la lluvia? Esos momentos románticos, tan clichés pero tan efectivos, donde las barreras empezaban a caer y ambos se permitían mostrar su vulnerabilidad. La forma en que Serkan, a pesar de su aparente dureza, era incapaz de ocultar su admiración y fascinación por Eda. Y cómo Eda, con su terquedad y su corazón enorme, lograba ver más allá de la fachada de Serkan, llegando a su alma. Y por supuesto, el primer beso real. Ese momento que todos esperábamos con ansias. Cuando el contrato ya no importaba, cuando las dudas se disipaban y la atracción se volvía innegable. Recuerdo la escena donde, tras superar un obstáculo o un malentendido, ambos se encuentran, la tensión es palpable, y se besan apasionadamente. El mundo exterior se detiene, y solo existen ellos dos. Fue un beso cargado de toda la expectación, de toda la frustración acumulada, y de toda la promesa de un amor que estaban haciendo. Más allá de los grandes momentos románticos, hubo otros instantes que definieron su conexión. Las escenas de complicidad, los chistes internos, las veces que se defendían mutuamente ante los demás. Cuando Serkan, a pesar de sus miedos, se enfrentaba a su familia o a sus socios para proteger a Eda. O cuando Eda, a pesar de las adversidades, se mantenía firme a su lado, creyendo en él cuando nadie más lo hacía. Esos gestos de apoyo incondicional son los que realmente construyen una relación sólida, tanto en la ficción como en la vida real. Las miradas, como ya mencioné, jugaron un papel fundamental. Esos intercambios silenciosos que decían más que 1000 palabras. Una mirada de preocupación, una mirada de amor, una mirada de comprensión, una mirada de deseo. Kerem y Hande poseían una habilidad increíble para transmitir todas estas emociones a través de sus ojos, logrando que la audiencia sintiera cada latido de sus corazones. Los viajes y las escapadas juntos también fueron momentos icónicos. ¿Quién no recuerda su idílico viaje a Antalya? Ese escenario paradisíaco sirvió de telón de fondo para algunos de los momentos más tiernos y románticos. Las escenas en la playa bajo el sol, o las noches estrelladas, crearon un ambiente de ensueño que realzaba aún más la belleza de su conexión.
Fueron momentos de pura felicidad, donde se permitían ser ellos mismos. Disfrutando de la compañía del otro sin presiones ni artificios. No podemos olvidar las escenas de celos, por muy dolorosas que fueran. Porque incluso en los momentos de conflicto, la pasión y el amor que sentían el uno por el otro eran evidentes. Esos momentos de tensión, donde uno temía perder al otro, solo servían para reafirmar la profundidad de sus sentimientos. La forma en que Serkan reaccionaba cuando otro hombre se acercaba a Eda, o cómo Eda se preocupaba por el bienestar de Serkan ante cualquier amenaza, demostraba cuánto se habían llegado a querer. Incluso los momentos más difíciles, como las separaciones o las crisis, tuvieron un impacto profundo. Las despedidas dolorosas, las promesas rotas y la posterior lucha por reencontrarse. Estos obstáculos, aunque tristes, humanizaron su historia de amor y nos mostraron la resiliencia de sus sentimientos. La forma en que se buscaban, a pesar de las circunstancias, era conmovedora y nos hacían mantener la esperanza de que su amor prevalecería. Y por supuesto, el clímax de su historia en la serie. El reencuentro final, el regreso de Serkan, la boda soñada. Esos momentos fueron la culminación de todo un viaje emocional. La celebración de su amor, la confirmación de que a pesar de todo, estaban destinados a estar juntos. El final feliz que tanto habíamos anhelado para ellos. Las escenas de boda, con la alegría y la emoción a flor de piel, fueron un broche de oro perfecto para su historia. Pero la magia de Kerem Bürsin y Hande Erçel no se limitó solo a la pantalla. Fuera de los sets de filmación, su relación también generó un revuelo mediático y un cariño inmenso por parte de sus fans. Las fotos juntos, los viajes que compartían, las muestras de afecto en público, todo alimentaba esa narrativa de amor de cuento de hadas que tanto nos gustaba seguir. Aunque hoy sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, es innegable el impacto que tuvieron como pareja y la admiración que generaron. Los fans de Hanke nos enamoramos no solo de los personajes que interpretaban, sino también de la conexión que percibíamos entre Kerem y Hande. Era esa mezcla perfecta de carisma, talento y una química innegable lo que nos cautivó por completo. Las redes sociales se inundaron de fanart, de vídeos compilatorios, de teorías sobre su relación. La comunidad que se formó alrededor de ellos fue algo realmente especial. Pienso en esos momentos en los eventos, cuando aparecían juntos y la multitud enloquecía. La forma en que se sonreían, se tomaban de la mano, se susurraban cosas al oído. Esos pequeños gestos, capturados por las cámaras, se convertían en grandes noticias y alimentaban nuestra ilusión. Eran la pareja dorada de la televisión turca, y su presencia juntos era sinónimo de éxito y de amor. Recordemos también esos momentos detrás de cámaras que se filtraban y nos mostraban su lado más humano y cercano. Risas compartidas, bromas, un trato muy natural y cómplice entre ellos. Esos instantes, aunque fueran fugaces, nos daban una probada de la autenticidad de su vínculo y reforzaban la idea de que su relación era algo genuino. La forma en que interactuaban en entrevistas, siempre defendiéndose el uno al otro, compartiendo anécdotas divertidas, hacía que la audiencia se sintiera parte de su círculo íntimo. Transmitían una felicidad contagiosa que nos hacía desearles lo mejor, tanto en sus carreras como en su vida personal. Incluso después de que la serie terminara, el legado de Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja en la pantalla y fuera de ella perdura. Las escenas de Senkal Kapm siguen siendo vistas y compartidas por millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor se ha convertido en un referente, en un ejemplo de cómo la ficción puede conectar con la realidad y crear momentos inolvidables en la vida de los espectadores. Y es que al final, lo que más recordamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel son esos momentos que nos hicieron sentir. Nos hicieron reír, nos hicieron llorar, nos hicieron suspirar, nos hicieron creer. Nos brindaron una historia de amor que se sintió real, cercana y profundamente emotiva. Es la magia del cine y la televisión en su máxima expresión, y ellos fueron los protagonistas perfectos de esta historia que ha dejado una marca imborrable en nuestros corazones. Así que, mis queridos amigos, hemos recorrido juntos algunos de los momentos más memorables de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde el primer beso de contrato hasta las bodas de ensueño, pasando por las miradas cómplices y los gestos de amor incondicional. Hemos sido testigos de cómo una chispa se convirtió en un incendio, de cómo una relación ficticia se filtró en nuestros corazones, y de cómo dos talentosos actores crearon una química que trascendió la pantalla. Ha sido un viaje nostálgico y emocionante revivir estos instantes que nos regalaron.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por los momentos más inolvidables de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Realmente fueron una pareja que marcó un antes y un después, y su historia seguirá resonando en la memoria de muchos fans. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Hande? ¿Hay alguna escena que se me haya quedado en el tintero y que sea fundamental para ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es invaluable para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.